Hola, hola, buenos días, buenas tardes aquí en México y buenas muy noches allá en Europa. ¿Cómo están? ¿Cómo están Manuel y Camilo? Bien, bien. Gracias ¿Todo bien? por Bien, genial. invitarnos. La última vez que tuvimos los tres fue hace 5 meses, así que mira cómo pasa el tiempo. El tiempo. Me gusta cómo lleva las cuentas, Camilo. Sí, sí, tenía rato que nos dábamos juntos y qué bueno que andan por aquí. Los dos, me da mucho gusto hablar con los dos juntos y más para el tema del que vamos a hablar, que creo que los dos son unos maestros en esto. Bueno, han estudiado muchísimo de esto, ¿no? De lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, bueno, el tema de hoy es acerca del legado y de por qué recordamos a Niklaus Wirth. Gracias por corregirme la pronunciación, Camilo y Manuel, que yo les decía Wirth, como se leería directamente en español, pero me dicen que es de la parte alemana, ¿verdad? Mm, Manuel. De Suiza. Sí, sí. De Suiza, ujú, de Sí. parte de Suiza y se pronuncia Wirth, ¿no? Mm, sí. Su, su apellido. Entonces, Niklaus Emil Wirth. Bueno, y también me lo voy a decir, Niklaus se pronuncia así directamente como lo leemos nosotros, ¿no? Pero parece que sí. Y bueno, pues esta persona que es una persona muy influyente, o que fue una persona muy influyente en la computación, y nos sonaba a todos el nombre. Lo chistoso está, y ahí hago referencia a tu libro, Camilo, el de Mentes Geniales, que muchos nombres nos suenan, o sea, sabemos que esa persona fue algo importante en la computación, pero lo chistoso es que no sabemos por qué, ¿no? Y veíamos un ejemplo de alguien que estaba por ahí leyendo directamente en la página de Wikipedia lo que había logrado. O sea, sabía que Nicolás Wirth era alguien importante, pero no sabía por qué, ¿no? Mm, Entonces, creo que parte de esto es importante para saber quién propuso qué cosa, ¿no? Y también mm, una de las cosas por las que me gusta hablar con ustedes sobre esto de la parte de la historia es un principio que dice que para entender las ideas al 100% o para interiorizarlas, debes de no solamente escuchar la idea, o sea, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de algunas de las ideas que él propuso, pero, o de las ideas de las que él era proponente, pero no basta con escuchar la idea, sino tenemos que irnos un poquito a su contexto, en qué momento la dijo y por qué la dijo y hacia, o qué lo llevó a él hacia pensar esas cosas, ¿no? Y creo que eso lo mm. vamos a poder lograr entendiendo un poquito más de su historia. Entonces, ¿quién quiere empezar a platicar de Niklaus Wirth? Bueno, no sé si tú, Camilo, nos quieras platicar un Mm, poquito de por qué cuáles son las cosas por las que principalmente mm. lo recordamos. Vale, sí. Bueno, Niklaus Wirth pasa con él lo que pasa mucho con... Es una especie de desgracia en cierta medida cuando alguien crea una tecnología y se vuelve muy popular, ¿no? Porque esa tecnología, en este caso Pascal, eclipsa todo lo demás que hizo, ¿no? Entonces, probablemente hizo muchas más cosas más interesantes que Pascal, pero todos lo recuerdan por Pascal, ¿no? Entonces, Niklaus Wirth en ese sentido fue, bueno, fue el creador de Pascal, entre otros muchos lenguajes. Su principal aporte fue incorporar nuevas técnicas dentro de los lenguajes de programación. Entendamos que él es la persona que hizo su principal aporte en la segunda mitad del siglo XX, la época donde estaban empezando a surgir los lenguajes de programación, los principales, ¿no? Entonces, porque recién estaban apareciendo los ordenadores digitales, estaban todo ese tipo, la evolución del hardware se estaba dando y por tanto, si evoluciona el hardware, el software también va evolucionando junto a él, porque te da más posibilidades para crear software que tenga nuevas características. Por tanto, él incorporó cuestiones muy interesantes en Pascal, por ejemplo, pero también fue una persona que se preocupó mucho de la educación, de la enseñanza, y eso lo hablamos antes de empezar este episodio, que más que centrarnos en Pascal, que es muy importante, por supuesto, también es enfocarse también en el aspecto educativo, en todo lo que él propuso y que también luchó contra otros lenguajes que se transformaron en mainstream. Por ejemplo, él fue muy crítico de C++, por ejemplo, y a través de un proyecto que se llama Oberon, él quiso instaurar una forma de enseñanza de la computación a través de documentos que están disponibles en Internet, de cómo diseñar un lenguaje, cómo diseñar un sistema operativo. De hecho, Oberon es ambas cosas, un sistema operativo y a su vez un lenguaje de programación. Y una persona que escribía muy bien, muy claro, y hizo muchísimas cosas. Bueno, imagino que a lo largo de este episodio
hablaremos, pero eso sería en grandes rasgos una persona que se dedicó, su principal aporte fueron en el terreno de los lenguajes de programación, en una época donde realmente había la posibilidad de hacer eso. Hoy en día es mucho más difícil porque hay muchos lenguajes, parecía ser que ya está todo dicho, pero en esa época realmente era un terreno fértil para empezar a hacer cosas y él lo hizo, y sus ideas de Pascal principalmente influyeron en muchos otros lenguajes que hasta el día de hoy se usan. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú, Manuel, quieres comentar alguna de los logros que recuerdes de él o de las cosas que hablamos sobre que sería bueno recordar de él? Mm. Bueno, yo en mi caso, vamos, conocí a Niklaus Wirth, porque vamos, mi padre tenía una enciclopedia de programación cuando yo era pequeño, empecé a programar a los 12 años y recuerdo que sobre los 13, 14 fue cuando ya empecé a tomar los tomos de esa enciclopedia y siempre, o sea, algo que se ha perdido con el tiempo porque ahora se va mucho a la inmediatez. En ese momento cada tomo era primero introducirte el lenguaje, que lo había creado, por qué se había creado, en qué computadora se ejecutaba. Y claro, cuando llegaban los tomos de Pascal y Modula 2, principalmente Modula 2, porque mi primo estaba en la universidad y me trajo un compilador y quería saber cómo funciona y cómo hacer programas con él. Pues claro, en ambos libros siempre salía la figura de Niklaus Wirth y en uno de ellos te explicaba o sea, un poco de su historia y en otro te refería a su historia y ampliaba un poco más en el contexto de la creación de Modula 2 y por qué creó Modula 2. Y claro, veías toda su historia en base a, dice, cuando tenía el año sabático, ¿no? Que eso sí lo leí del libro de Camilo, que parecía que este hombre cuando tenía un año sabático hacía cosas increíbles. Pues en el primer año sabático hizo Pascal y en el segundo hizo modulador, ¿no? Y así fue tomando potencia este tipo de proyectos que parecían como side projects, pero que fue realmente lo que más impactó, porque claro, los lenguajes fue lo que llegó a los programadores que lo usaban y era la herramienta que se precisaba para que la enseñanza que él daba pues tuviese su impacto, ¿no? Lo que sí es curioso que cuando se habla de Niklaus Wirth y tal y como ha dicho Camilo, se rememore Pascal, que es realmente la herramienta que él construyó para hacernos llegar una mejor forma de enseñar la programación y no la metodología para aprender esa programación, ¿no? Que fuese la herramienta y no el mecanismo, la metodología. Pero sí. Perfecto. Pues sí, hay bastantes cosas interesantes que hablar sobre Niklaus. Y antes de continuar a hablar más de él, quiero decirles que mucho de lo que estamos hablando viene en un capítulo del libro de Camilo, ¿no? Que se llama, bueno, ¿qué capítulo es? No están numerados los capítulos como tal, ¿verdad, Camilo? Nada más. Está ordenado de manera cronológica del año que nacieron. Él nació en 1934, así que Ujú, está por la mitad, por ahí del libro, más o menos. perfecto. Pues sí, entonces ya recalcamos algunos de sus logros y de las cosas por las que se le puede conocer. Humberto, saludos, que anda aquí anda aquí en el chat, saludos y qué bueno que andas por aquí. Pero bueno, Niklaus, y bueno, les voy a compartir un poquito del libro de Camilo, espero no romper ningún tipo de derecho de autor, Camilo, que lo tengo aquí. Se está grabando esto en este momento y bueno, Sí, te llegará un correo en cualquier momento. con las regalías, ¿no? Aquí, para cuando salió este libro, pues Niklaus todavía no había muerto, ¿no? Murió el 1 de enero de este año, y entonces todavía Sí. tienes aquí la flecha que indica hacia el presente, ¿no? Sí. Entonces, sí, me llama la atención eso. Algo, sí, algo interesante de Niklaus Beer y lo que yo he conversado con informáticos que ya tienen 50 años, por ejemplo, es que él en 1976 publicó un libro que fue la base para muchas carreras universitarias de informática en la década del 80 y a principios de los 90 sobre todo, que se llamaba, que tiene un nombre muy interesante porque es como, él más o menos indica en el mismo título lo que va a tratar su libro, que es exactamente así,
algoritmos más estructura de datos igual programas, ¿no? Entonces es como una declaración de principio, lo que estaba diciendo en ese título, que está muy bueno, que dice, bueno, los programas computacionales son una combinación entre algoritmos y estructura de datos. Y lo que trata ese libro es explicar eso, ¿no? Entender cómo son los algoritmos, cómo son la estructura de datos, ya no de un punto de vista tan teórico como sería lo de Donald Knuth, ¿no? Que es mucho más teórico, de análisis de algoritmos más profundo, más cercano a la matemática, sino que en un punto de vista mucho más aplicado, mucho más ocupando lenguaje, en ese caso Pascal, como ejemplos. Entonces ese libro formó a muchos informáticos, de hecho la década de los 80, y muchos se transformó casi en un bestseller en nuestra área. Muchos lo recuerdan y trae nostalgia, y cuando murió uno leía los comentarios y decía, bueno, yo me formé con ese libro, yo lo leí en la universidad. Entonces, bueno, fue una persona que aparte de crear un lenguaje importante que se usó bastante en su momento, hizo aportes educativos que se expresaron en un libro de texto que formó a muchos informáticos, ¿no? Entonces, eso es un valor que pocos científicos de la computación pueden darse el privilegio de decir, de ostentar, ¿no? De decir que ellos pudieron hacer eso, ¿no? No tan solo aportes científicos, sino que también aportes educativos, ¿no? Ay, sí, y creo que esa frase que, o sea, de hecho, yo hasta hace poquito me enteré de que era el título de un libro, pero a mí cuando me enseñaron en la universidad esa parte de algoritmia, justamente, o los algoritmos, me repetían mucho esa frase, ¿no? Algoritmo, estructura de datos. De hecho, había una clase que se llamaba algo así como estructuras de datos y decían eso, o repetían a cada rato, ¿no? Algoritmos más estructuras de datos igual a programas, ¿no? En pocas palabras, lo que te quieren decir es que básicamente los dos componentes principales de tu programa son los algoritmos y las estructuras Sí. de datos. Y no sabía que venía de él hasta hace poco, ¿no? Sí. Y de hecho, la estructura de datos, por ejemplo, y los algoritmos es algo muy importante, ¿no? Pero de hecho, el mismo Linus Torvalds tiene una cita muy buena que menciona eso. Dice, los malos programadores se preocupan del código, los buenos programadores se preocupan de la estructura de datos y sus relaciones, ¿no? Para dar a entender un poco la importancia de la estructura de datos en el diseño de un buen software, ¿no? O sea, el elegir mal una estructura de datos te puede afectar el rendimiento total del sistema, ¿no? Entonces, un poco lo que explicaba Niklaus Peer en ese libro era eso, ¿no? Tratar de entender en profundidad los algoritmos y la estructura de datos y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. No sé si quieres comentar algo, Manuel. ¿Tú les tocó leer alguno de los dos ese libro en la universidad? No, a mí, Sí, yo recuerdo. a mí no. Bueno, en verdad no tocó leerlo, pero ya que como tuve en dos facultades diferentes, la primera, la de Córdoba, no tuve que leerlo, pero cuando entré en la universidad a distancia, recuerdo que estaba en la bibliografía recomendada y lo compré y lo estuve leyendo. Y vamos, yo recuerdo que la diferencia entre esos libros de programación, o sea, ese libro específico con el resto, era que daba mucha más importancia al modelado de los datos, o sea, el cómo se toma la información del mundo real y no a la algoritmia como el resto del libro. O sea, porque cuando tú dices Donald Knuth tiene un enfoque en algoritmia y se enfoca en cómo hacer la algoritmia, el orden de complejidad, que sea. Pero claro, no te está explicando para qué utiliza eso. O sea, te está explicando simplemente que tú tienes una serie de datos y esta es la mejor forma de llevar desde el punto A hasta el punto B. Pero no te está explicando en ningún momento de cómo llegar desde el mundo real hasta el punto A, ¿no? Que sería la parte en la que Niklaus Wirth se destacó un poco, de modelar el mundo real para encajarlo en una estructura de datos. Y ya cuando tienes eso, que era lo que decía Linus Torvalds, cuando ya tienes una buena estructura de datos, ya ahí ya sí puedes aplicar la algoritmia correcta para tu modelado. Pero claro, yo creo que ese libro fue, si no el único así que estuve leyendo en esa época que especificaba eso de forma explícita. Vamos, había muy pocos. La mayoría eran simplemente tomar algoritmos, los datos ya estaban dados y apréndetelos, ¿no? Y este, sin embargo, se preocupaba de eso, de ver aprendiendo el cómo modelar los programas, pero desde el punto de vista del mundo real, de estructura de datos, y ya después aplicar el algoritmo correcto. Ujú, completamente de acuerdo. Sí, sí, pues entonces ahí empieza su influencia. De hecho, estoy viendo ahorita aquí un documento, les voy a enseñar un documento que Sí. se llama, combina dos de las cosas que ya hemos hablado. Se llama Algoritmos y Estructuras de Datos. Todavía no es su libro,
me parece que el libro de algoritmos y estructuras de datos es de 1992, ¿no? Este escrito, no sé si es un libro o si es nada más un paper, bueno, nada más entre comillas, es de 1985 y, y bueno, dice aquí que la versión Oberon la sacó en 2004 y aquí hay algunas cuantas notas sobre los traductores, pero parece que en este documento explica un montón de cosas sobre justamente eso, algoritmos y estructuras de datos, ¿no? Entonces es un documento de él. Supongo que está directamente, bueno, esta según yo es la página de la universidad, o es parte de la página de la universidad. Entonces lo voy a poner aquí como un documento que le pueden echar un ojito si quieren ver un escrito directamente de él. Y De bueno, hecho, él también tiene un documento que enseña un poco el diseño de compiladores, que creo que es de los 80 también, de construcción de compiladores, que está disponible también. Y claro, porque en la época que él investigó el tema de compiladores, diseño de lenguaje, era primordial, ¿no? Porque al final estábamos buscando las mejores abstracciones para construir software. Entonces, en ese sentido, la forma de reducir la complejidad era encontrar buenos lenguajes, ¿no? Y de hecho, una de las batallas que él libró en ese sentido fue cuando se popularizó C y C++, ¿no? Porque eran lenguajes que, desde su punto de vista, eran contrarios a la elegancia, a la simplicidad, a la forma clara de escribir código. Y claro, cuando tú ves, por ejemplo, Pascal es un lenguaje que se puede ver como si fuese una especie de pseudocódigo. Ahora bien, bueno, ahí hay una cita, que de hecho la puse en el libro, y me gustaría decirla para que abra el debate, ¿no? Porque es interesante. Sobre C++. Dice así, abro comillas, dice. Sin embargo, C++ seguirá utilizándose sobre todo como un legado de software. Cuando más complejo es un objeto, mayor es la inversión para aprender a utilizarlo y mayor la resistencia a abandonarlo, ¿no? Yo creo que esa frase es interesante porque yo creo que todo lo hemos vivido en cierta medida. O sea, cuando un software la inversión es muy alta en aprenderlo, o sea, después la resistencia a abandonarlo se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y con C++ yo creo que es como un claro ejemplo de aquello. sí. ¿Qué opinas, Manuel? ¿Estás de acuerdo? ¿A ti te gusta o no te gusta C++? Bueno, Bueno, he sido un sufrido de C++. Vamos, recientemente estaba escribiendo bastante sobre Carbon, que intenta ser como eh, un sucesor de C++. Y siempre, o sea, al escribir ese tipo de cosas, pues empiezas a encontrar a la gente que, tal y como dice Camilo, ¿no? Que se resiste al cambio, pero porque es que cuesta mucho aprender C++ y aprenderlo bien. Entonces, claro, la resistencia al cambio está ahí, pero no porque C++ sea un gran lenguaje, sino por la inversión de tiempo que te ha llegado a aprenderlo y no quieres cambiar a otra cosa. No obstante, es decir, quien termina cediendo un poco y cambia a otros lenguajes como Rust, Go, se da cuenta de realmente la maraña en la que estaba de tener que mantener tantas cosas y eso, cuando realizan el cambio, pues siempre es a mejor, ¿no? Pero después tiene el problema de todo el código escrito que hay ahí, ¿no? Que era por lo que estamos en las conversaciones de Carbon. De hecho, Y yo creo que esto se parece un disculpa. poco también a lo del coste hundido. O sea, en empresariales se dice siempre que muchas veces cuando un proyecto va mal, en lugar de darlo por perdido y siga inyectándole dinero para ver si se rescata, es porque ha invertido tanto dinero que ya dices que tiene que salir, ¿no? Te resiste al fracaso. Y yo creo que puede ser también una cosa derivada de eso, ¿no? Si le has invertido tanto tiempo a aprenderlo, el reconocer que has perdido tanto tiempo y tienes que aprender otra cosa, quizás sea, o sea, psicológicamente pesa, ¿no? Sí, ¿ibas a decir algo, Camilo, sobre esto? Estaba muteado. Sí, no, Ah. que lo que decía Manuel, ¿no? Que al final te ocurre eso, cuando te cuesta aprender una herramienta y después la aprendes, dices, bueno, realmente esta herramienta es buena, ¿no? Es como una cuestión psicológica, empiezas a creerte realmente que es buena la herramienta, aunque sufriste 10 años para aprenderla, pero bueno, cosas así, ¿no? Como que es muy difícil dar por perdido todo el tiempo que dedicaste a aprender la herramienta.
Sí, yo estoy de acuerdo con la frase, exactamente, estoy de acuerdo con la frase, que no lo había pensado, digo que ya leí el libro, no lo había pensado tan claramente, esto que dijo Niklaus. Yo estoy de acuerdo en general en la frase, y también creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Manuel, que es un sesgo humano, ¿no? O sea, no solamente es de las empresas, es un sesgo humano, que es mientras más le hemos invertido algo, más resistencia tenemos a abandonarlo, incluso aunque esa cosa no esté dando los frutos que quieran, ¿no? Y nos pasa en todo, ¿no? Nos pasa en relaciones, nos pasa en proyectos, nos pasa en inversiones en general, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Niklaus. Y algo que iba a mencionar sobre esta parte que tú dijiste, Camilo, sobre cómo se metió en compiladores, es una parte que tú dices, que tú mencionaste en tu libro, y dice que él escribía en un dialecto de Algol 58 que se llama Neliac, ¿no? Y que ese dialecto era una completa, era un completo desastre, ¿no? Y luego justamente dice que así se metió o así empezó a diseñar tanto lenguajes como compiladores, ¿no? Algo chistoso de esa época y que yo lo veo repetido en el libro de este Manuel, en el libro, en la primera parte de la historia de los lenguajes de programación, es que casi todos los que hacían los grandes computólogos que conocemos hoy se dedicaban a esto, ¿no? Se dedicaban a hacer compiladores y a hacer lenguajes, ¿no? O hacían las partes fundamentales de esto. Y yo creo que de los usuarios de esos sistemas no sabemos mucho, ¿no? De los que sabemos ahorita justamente son de los que hicieron estos compiladores o de los que diseñaron nuevos lenguajes, entre ellos justamente entre ellos justamente Bert, ¿no? Niklaus. Y bueno, la siguiente parte de la que me gustaría hablar es cómo se metió en Pascal. No sé si nos quieres contar, Camilo, por qué se metió a hacer Pascal o qué lo llevó a eso. Yo creo que es bueno, parte del mismo hartazgo, ¿no? Que traía sobre Algol ya, el mismo. Pero bueno, no sé si nos quieres contar esto, Camilo. Sí, bueno, a grandes rasgos es un poco lo que dice, ¿no? Al final él estaba trabajando en Algol. En Algol era todo un distinto equipo, distintos grupos, era una cuestión, una locura eso. Entonces cada uno tenía distintas visiones de Algol. Entonces Algol era casi como una prueba de concepto, ¿no? Aquí vamos a hacer cualquier locura y ver qué pasa, ¿no? Entonces habían distintos grupos, distintas formas de construir un lenguaje. Y Vir tenía una forma, ¿no? Y esa forma, para tener mayor libertad, después se salió de ahí y empezó a construir Pascal, ¿no? A hacerlo a su manera. Y Pascal tenía cosas muy interesantes en el sentido de que era un lenguaje era de sistema tipado, ¿no? Era muy estructurado. Tenía lo que muchos investigadores en compiladores en esos años les dolió el surgimiento de C, en el sentido de que ellos estaban yendo hacia una línea de lenguaje que era donde la responsabilidad del manejo, por ejemplo, de memoria, era totalmente responsabilidad del compilador y le daban menos herramientas al programador en sí para escribir. Era mucho más seguro, entre comillas. En cambio, cuando viene C, rompe eso y dice, bueno, nosotros vamos a dedicarnos al rendimiento total y por tanto vamos a quitar la responsabilidad al compilador y ahora el programador tiene mucho más control incluso de manejar memoria, ¿no? Y eso obviamente trae ventajas, si lo sabes usar, trae las desventajas que puedes cometer muchos errores, ¿no? Entonces, fueron dos formas de ver el diseño del lenguaje y Vir era de la forma más académica y, bueno, muy preocupado de la simplicidad, de la elegancia. De hecho, fue muy crítico de los lenguajes que eran especie de navaja suiza, es decir, que tuvieran muchas características, como lo es Java o como lo es C++, que tiene tantas formas de hacer el mismo código que realmente el problema ahora es cuál es la mejor óptima. Entonces él creía que un lenguaje pequeño, con pocas características, era la mejor manera, al menos para aprender a programar, ¿no? Entonces, Pascal trató de hacer eso, y de hecho fue un lenguaje que se hizo muy popular, sobre todo en el ambiente universitario, no tanto en la industria, pero sí en el ambiente universitario. De hecho, en Chile se enseñaba Pascal en algunas universidades, así que a mí no me tocó aprenderlo, pero sí habían personas de una generación atrás que sí le enseñaban Pascal, y realmente, claro, era un lenguaje que te enseñaba ya a estructurar tu código, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como mencioné anteriormente, esa batalla yo creo que la ganó C, y eso también es un poco indicativo un poco de la vida humana, en el sentido,
no siempre lo que es mejor teóricamente o lo más elegante triunfa en la vida. De hecho, hay cuestiones como C que uno puede tener sus críticas, pero que realmente triunfó. Esa forma de ver el mundo de la programación, por así decirlo, triunfó. Entonces, le darle más capacidad al programador para manejar el software, ¿no? Pero bueno, es un debate interesante, ¿no? Del mundo de la industria y el mundo académico. Sí, no sé si de esa parte, Manuel, tú vas a hablar en tu nuevo libro, todavía no llega esa parte. Estoy viendo aquí Sí, en sí. la bibliografía de Manuel, de Camilo, Va, que... esa... Ajá, dale. bueno, perdón. No digo que la parte de esa DC no, porque fue en los 70, pero la parte esta de Camilo que ha mencionado de Algol y Birth, y bueno, todos los problemas que tuvo hasta llegar a su idea de decir, pues mira, me desvinculo completamente. Es así porque fue la parte en la que, o sea, el grupo de Algol 60 crea lo de Algol X, que es las nuevas propuestas para hacer la siguiente versión. Y es ahí donde gente como Dijkstra, Birth, Tony Hoare, creo que se pronuncia así, es el único que nunca pronuncio bien. O sea, esas tres personas se juntan para hacer una propuesta sobre Algol X y decir, pues nuestra propuesta es esta, ¿no? En principio la encabezó Birth y por eso se llama Algol W. Y vamos, tuvo la validación de Dijkstra y después algunos cambios muy importantes que puso Tony Hoare. Entonces, pues el documento iba, o sea, ellos confiaban en que era lo suficientemente claro, que podía ser la siguiente versión de Algol y ellos, vamos, querían tirar por ese camino, ¿no? Incluso si, vamos, en el hecho de que en la historia lo cambiásemos y por algún motivo hubiesen adoptado Algol W en lugar de haber seguido con su idea de Algol X y después Algol Y, yo creo que ese Algol hubiese sido Pascal y hubiese llegado el nombre y la repercusión de Algol más a nuestros días, ¿no? Pero como se quedó ahí, siguieron por otro camino completamente diferente y siguieron con lo que decía Camilo, ¿no? El lío completo de tener tantos grupos, tantos compiladores diferentes y eso, me parecía como el, o sea, el latín diseminándose en las lenguas romances, pues algo así se puede considerar Algol, ¿no? Fue la lengua raíz de muchos otros lenguajes, que vamos, de hecho hice un gráfico en el que se ve Algol 58 y 60 y en cuántos lenguajes se ramificaron. Y es increíble, es decir, que mucha gente conozca esos otros lenguajes y les dice Algol y lo mismo es algo remoto que les suena, pero no saben de qué, ¿no? Y es la raíz de todo. Ok, completamente de acuerdo, Manuel, muy bien. Lo que iba a mencionar sobre esta parte de Pascal es que no se fue, digamos, limpio, ¿no? Pero digo, estoy viendo que lo criticaban bastante, por ejemplo, Brian Kernighan todavía vive, según yo, que Sí. también es uno de los grandes nombres de la computación actualmente. Él no ha recibido el premio Turing, ¿verdad, Camilo? ¿Tú sabes si Brian No, Kernighan ha no, recibido el no. premio? Según yo es como es uno de los menos sonados, o sea, de hecho hay algunos que no lo identifican a Brian Kernighan, ¿no? Aunque también es un gran nombre en la computación, según yo, o alguien que ha hecho muchas cosas, y de hecho es como de este grupito. Ahorita vamos a avanzar para allá, pero veo que Kernighan lo criticaba, ¿no? Criticaba a Pascal por diferentes cosas. Incluso tiene un artículo que se llama Why Pascal is not my favorite language, o sea, ¿por qué Pascal no es mi lenguaje de programación favorito, ¿no? Y bueno, lo que a lo que quiero avanzar ahora es algo que Camilo levantó antes de iniciar la plática y que tiene que ver con incluso un libro que hay sobre él. Miren, les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Y de hecho, uno de los subtítulos bueno, más bien una parte de tu libro, Camilo, se enfoca mucho en esto. Este libro se llama La escuela de Niklaus Wirth, el arte de la simplicidad, ¿no? Y creo que todo lo que hizo él, o todas las cosas, tanto Pascal justamente, como todo lo demás que fue avanzando después, se enfocaba en esto, en cosas simples. ¿Tú ya leíste este libro, Camilo, o nada más lo has escuchado? No,
No, no, solamente lo he escuchado. No, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo. Sí, pero bueno, creo que esa es una de las cosas más grandes que podemos sacar justamente de la vida y la obra de Niklaus Wirth, ¿no? Su Mm. enfoque en la simplicidad. No sé si nos quieres contar algo de esto, Camilo. Sí, bueno, yo lo menciono en el libro que una de las cosas que él aplicaba, por así decirlo, era el tema de la navaja de Occam, ¿no? En el sentido Mm, de tener eh, hay múltiples soluciones y él elige siempre la más simple, ¿no? Porque probablemente sea la más correcta. Y de hecho, en su forma de construir cosas, no tan solo en su lenguaje, en Pascal se puede ver, en módulo también, sino que también en sus libros, la forma en que él explicaba, enseñaba, en cómo está articulado su índice, la forma de escribir, siempre se nota un interés por la claridad, por no ser oscuro a la hora de escribir, y en su lenguaje también se nota eso, ¿no? Entonces, claro, esa simplicidad obviamente se vio atacada cuando surgieron toda esta ala que tú mencionas de Brian Kernighan, Dennis Ritchie, que son los creadores de C y de Unix, ¿no? Entonces, esa fue la ala de ingenieros, por así decirlo. Y el otro, Niklaus Beer, era de la ala de los científicos, matemáticos, más mm, de Edgar Dijkstra, ¿no? Barbara Liskov también era de ese grupo. Entonces, claro, eran formas de ver distinta la computación. Y bueno, de hecho, entre paréntesis, ¿no? Brian Kernighan probablemente sea uno de los mejores escritores de libros técnicos de informática, ¿no? También me encanta su forma de escribir. Ha escrito muchísimos libros. Y bueno, él siempre tiene un bajo perfil en ese sentido, porque nunca fue mm, como el creador, es decir, el creador de esta herramienta, sino que fue la persona que apoyaba en tras bambalinas, ¿no? El que escribió el libro oficial junto con Dennis Ritchie, probablemente él fue el que escribió más que Dennis Ritchie, o lo organizó, el libro de C, y en muchos otros libros, ¿no? Entonces, de lenguajes importantes. Entonces, claro, siempre se mantuvo más de bajo perfil. Y bueno, cerrando paréntesis. Y claro, Niklaus Peer en ese sentido es realmente alguien que adoraba el tema de la simplicidad. La pregunta hoy es, ¿podemos tener lenguajes que tengan pocas características para la cantidad de problemas que tenemos hoy en día? Es una pregunta abierta. Parece ser que no, porque si uno ve los lenguajes como Rust, como Julia, tienen muchas características. En cada nueva versión añaden más características. Y la justificación es porque tenemos nuevos problemas que atacar. Entonces, eso requiere una extensión del lenguaje. Ahora, ¿podrá existir un lenguaje simple que pueda abarcar muchos problemas? Quizás no, quizás simplemente esa forma de ver la computación de Beer solamente se pueda dar en lenguaje de dominio específico, lenguajes pequeños o lenguajes embebidos dentro de otro lenguaje. Pero lenguajes generales, o sea, de múltiples, que permitan crear distintos tipos de software, lo veo complicado hoy en día. ujú, ujú. ¿Qué opinas, No sé qué opinan Manuel? ustedes, sí. Yo el caso de C lo veo un poco paradigmático desde el punto de vista de que, claro, la mayoría de programación de sistemas se ha realizado en C y suele ser un ganador indiscutible por su simplicidad. Bueno, más que su simplicidad, porque tal y como lo estamos hablando aquí, se ve obvio que no es simple, sino más que nada el control que le da al ingeniero del hardware y entonces desarrollar algo que es específicamente a bajo nivel, medible por el ingeniero y optimizable, ¿no? Que es lo que se perseguía principalmente a la hora de construir sistemas operativos y demás. Entonces, claro, desde ese punto de vista, la mayoría de programadores de sistemas han optado por esa rama. Sin embargo, es verdad que hay otros programadores. En España, por ejemplo, la carrera estuvo separada en programación de sistemas y programación de gestión. Y a los programadores de sistemas se les inculcaba este tipo de lenguajes, ¿no? Yo recuerdo que teníamos la asignatura de ensamblador de Motorola, el 68000, y otras en las que se daba C, ¿no? Y entonces nos quitaban de otros lenguajes como podían ser los lenguajes más tipo orientados a la parte de gestión, ¿no? Podría decir COBOL, pero realmente yo cuando entré COBOL y RPG ya se daban menos. Entonces ellos daban pues lo típico, ¿no? Lenguajes para estadística como R o lenguajes más orientados al problema, ¿no? Que en ese sentido, claro, es lo que tú dices, si está orientado al problema, pues no tiene tantas características y resulta más simple para llevar a cabo soluciones de ese estilo.
En ese sentido, yo creo que tienes razón. Es decir, cada vez que va avanzando o va creciendo un lenguaje, se van metiendo cada vez más características y cada vez más. E incluso lenguajes como SQL, que en sí ya cumplen su función, cada año y cada revisión se le van introduciendo nuevas características que te quedas pensando un poco de realmente es necesario, ¿no? O sea, porque todos los que utilizan SQL de los años 80 y si te paras ahí, o sea, no utilizan ni la orientación a objetos, ni las ventanas, ni ninguna de estas características que se han ido añadiendo a lo largo de los años, pues es un lenguaje súper fácil y que cumple su función, ¿no? Igual que R para la estadística y otros lenguajes así específicos. Pero claro, todos los lenguajes que había específicos como Delphi o como Visual Fox Pro que se utilizaban para la gestión han ido evolucionando a low code y incluso a no code. La mayoría de implementaciones se han hecho en Visual Basic directamente en macros de Excel que seguramente si alguien nos escucha que esté programando de ese estilo, lo sabrá. Yo recuerdo las empresas de telecomunicaciones que nos dividían en dos ramas. Eran los programadores de sistemas, que éramos los que programábamos para la parte de telefonía y utilizábamos, pues, en el tiempo que yo estuve era principalmente C y después mi equipo introdujo Erlang. Y la parte de facturación, ellos lo hacían todo con soluciones de Microsoft y utilizaban SQL Server, Visual Basic, o sea, para dar a los comerciales directamente plantillas de hojas Excel con un montón de código detrás. Vamos, esas dos formas de programación eran muy diferentes y claro, una estaba enfocada a un tipo de problema y otra a otro. Y esas personas que desarrollaban a ese nivel, pues su conocimiento de C no era, o sea, sabían que existía, pero no se habían puesto a ello, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente parte que quiero recalcar aquí es un documento, Camilo, que tú citas en tu libro y que va por este lado de la simplicidad que le estamos hablando ahorita. Es una entrevista que parece que hace Carlos Pesico, y habla, se llama unas pocas palabras, o como dirías, unas palabras con Niklaus Wirth, y es una entrevista en la que habla sobre, creo que el tema principal es este de la complejidad. De hecho, es algo que como que critica un montón de veces cosas que damos por sentadas hoy. Entonces quiero hacer algunas de las partes. Ahorita que Sí. mencionaron los diferentes lenguajes que usas, Manuel, por ejemplo, o que hablaste de Julia o de Rust, por ejemplo, ahorita estoy estudiando Rust yo activamente y me doy cuenta de que tiene un montón de cosas que, o sea, justamente es un lenguaje, es lo contrario a un lenguaje simple Rust. Rust tiene todas las características que te imaginas de todos los lenguajes, casi, casi, ¿no? O sea, tiene estructuras y tiene algo similar a programación orientada a objetos y tiene traits y tiene un montón de cosas y puedes hacer la misma cosa a través de 20 mecanismos diferentes, ¿no? Y es algo de lo que bueno, tú lo citas en tu libro, pero también lo menciona aquí en la entrevista, es algo de lo que Wirth más bien critica mucho, ¿no? Dice justamente eso, que un lenguaje debería tener una única, sola construcción para representar un concepto, ¿no? No, ¿por qué vas a tener dos o tres o cinco construcciones diferentes para un mismo concepto? Y parte también de lo que habla bastante de la programación en todo objetos. No sé si quieres resaltar algo de este paper, aparte bueno, de este documento o de esta entrevista, aparte de lo que ya hemos dicho. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes de recalcar para entender un poco el pensamiento de Beer era que también es una persona de su tiempo, ¿no? En el sentido que cuando él construyó Pascal, la industria de software no era tan compleja como la es hoy en día, ¿no? Ujú. Esto también para darle un poco un salvavidas a los creadores de, de C, C++, Java y todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente el tener solamente un tipo de abstracción para resolver un problema, o podríamos decirlo en una palabra que no me gusta mucho, pero el tema de los paradigmas, ¿no? Yo tener solamente un lenguaje que tenga solamente un paradigma, es, es muy raro hoy en día. Generalmente todos los lenguajes ya de por sí son multiparadigmas por definición.
Entonces tienen cuestiones de lenguaje funcionales, de lenguaje orientado a objetos, y además lo implementan a su manera, tampoco siguen una regla histórica de cómo, por ejemplo, la orientación a objetos debería ser. Entonces, claro, Vir en ese sentido era mucho eh, más no sé si la palabra más cerrado, pero es más enfocado a mantener algo mucho más simple, que las características nuevas, primero no rompan las versiones anteriores, eso era algo muy importante, que muchas veces el lenguaje hoy en día no se da, que crean una versión nueva y rompe el código anterior, ¿no? Entonces era muy cuidadoso en añadir nuevas features, nuevas características al lenguaje. Y eso lo podía hacer porque era una época que tampoco el desarrollo de software era tan fuerte como hoy en día. Hoy en día es una vorágine de la gente necesitando construir más software. Y esto lo decía un poco Bjarne Stroustrup, el creador de C++, que decía, claro, es muy difícil, la gente nos critica, decía, de que no añadamos nuevas características más rápidas, o sea, más rápido al C++. Entonces por eso aparecen nuevos lenguajes, ese tipo de cosas. Y decía, no lo podemos hacer porque si añadimos una nuevas características tenemos que ser muy cuidadosos de no romper código legado de C++, que está en muchas partes, en muchos sistemas críticos. Entonces, ya llega un punto que el lenguaje es tan usado que añadir nuevas características podría romper cosas previas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que Niklaus Peer no la vivió como tal porque no construyó el lenguaje en esta época. Seguramente su diseño hubiera sido diferente, quizás en esta forma de construir software hoy en día, donde se le pide un lenguaje que no solamente resuelva una tarea, sino que resuelva muchas tareas, ¿no? Sí, ¿tú estás de acuerdo, Manuel, con eso? O sea, ¿crees que ha cambiado tanto la industria como para que se justifique que añadamos o creamos cosas complejas? Hombre, obviamente o sea, el mundo va cambiando, ¿no? Es innegable. Lo que es la creación de software no es lo mismo en los años 50 que hoy en día, ¿no? En los años 50 se hacían programas específicamente solo en algunos ámbitos, en alguna área, y hoy en día pues se hace casi para todo. Pero vamos, en sentido de la creación, es decir, yo he visto, por ejemplo, Guido van Rossum, que, por ejemplo, dijo que nunca haría un Python 4 Mm. porque fue una tortura tan grande la migración de Python 2 a Python 3 que dijo, no pienso volver a pasar por eso. Y entonces dijo que no iba a volver a romper la La compatibilidad compatibilidad. entre Python y que se iba a mantener en Python 3 y no lo cambiaba. Recuerdo también que fui a una conferencia de Rasmus Lerdorf, que les costó mucho hacer el cambio de PHP 5 a PHP 7, porque contrató a gente para hacer la parte del lenguaje bien hecha, y entonces se dieron cuenta que simplemente el orden de los operadores y el cómo se evaluaban, pues se hacía diferente cuando se hacía bien. Entonces, claro, había tanto software hecho con las características específicas y sacando los trucos de cómo lo hacía antes PHP, que se rompió mucho software cuando salió PHP 7. Y vamos, de ahí pues puedes tirar un montón, ¿no? Pero yo creo que Birth ahí nos hizo un poco de trampa, ¿no? Porque dice, bueno, yo Pascal lo voy a mantener sin cambio. Dice, pero ahora, si se me ocurre un nuevo cambio, creo un nuevo lenguaje. Dice, entonces está haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque es casi como Mm, si sus seguidores dijeran, bueno, ahora mm, que estoy utilizando Pascal, veo que las ideas de Pascal más una característica nueva, que es la modularización y la compilación por módulos, es mm, deseable, y entonces vas a querer cambiarte de Pascal a Modula. Entonces mm, ese cambio tendrás que hacerlo si quieres utilizar la nueva característica que propone, o sea, que propone Birth. La ventaja obviamente es que sabes que estás cambiando de lenguaje y que a menos que hayas corregido todo lo que se pueda mm, romper, no va a cambiar de uno a otro, ¿no? Que no es lo mismo que cuando han cambiado estos grandes lenguajes, que han cambiado únicamente de número de versión. Bueno, aunque han cambiado el número mayor, ¿no? Pero han cambiado de número de versión y han amenazado en cierta forma con las versiones anteriores van a dejar de tener soporte y entonces te obligan a saltar a esa nueva versión, ¿no? En cambio, la técnica de Build yo creo que es mucho más elegante porque dices, mira,
Pascal. Es decir, si tú te es suficiente con Pascal y te mantienes en Pascal, o sea, incluso aunque vayan saliendo nuevas versiones, no va a cambiar. Es decir, vamos a tener siempre las mismas características, tu código va a seguir siendo respetado en cierta forma y no va a haber cambios. Y entonces, claro, al crear nuevos lenguajes diferentes, pues te permite esa flexibilidad, ¿no? De quien se queda en el lenguaje anterior, pues sigue creciendo en esa línea y quien decide aprovechar esas nuevas características, pues cambia al otro. En cambio, estos otros lenguajes que han ido cambiando su número de versión y han ido creando nuevas ramas, pues estaban obligando a sus usuarios a eso, a saltar a las nuevas características, incluso aunque no quisiera esa nueva característica. Estás muteado. Perdón, sí. Estoy de acuerdo un poquito con lo que dices tú de la trampa, Manuel, pero lo que yo creo que sí mantuvo siempre y lo que siempre quiso promover fue la parte de hacer las cosas lo más sencillo posible. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de su contribución, digamos, a la informática, que es dos lenguajes, Modula y Modula 2, ¿no? Modula y Modula 2 dice que Modula fue creado como sucesor de Pascal y no vivió mucho, ¿no? Porque fue rápidamente sustituido por Modula 2. Algo que quiero resaltar aquí y bueno, se llamaba Modula justamente por la capacidad de hacer programas modulares, ¿no? De hacer módulos para que puedas Ser separar tu reutilizable. código, hacerlo reutilizable. Pero otra de las partes interesantes fue la parte de las corrutinas, ¿no? Que eran, yo creo que son la inspiración principal de las goroutines. Y lo que quería enseñar ahorita mismo es como el árbol de influencia de qué llevó a crear Go. Y entre estas cosas, pues está bastante, bastantes cosas que hizo Bird, ¿no? Que hizo Niklaus Bird. Entonces aquí está el Gol 60, que es de la cosa contra la que Bird se peleaba un montón. Luego aquí está Pascal, ¿no? Pascal, el primer lenguaje y por el que es más famoso, como dicen ustedes. Después está Modula, y de hecho aquí ni siquiera mencionan Modula 1, ¿no? Sino se van directamente a Modula 2, y de hecho yo casi siempre había escuchado de Modula 2. Luego está la siguiente parte que vamos a hablar ahorita, que es Oberon 2, y luego bueno, esta es una de sus, yo creo que es su principal línea de influencia, ¿no? Entonces yo digo que Go es uno de los hijos de lo que hizo Pascal, de lo que hizo Bird, ¿no? ¿No creen? O sea, gran parte de las ideas de las que él implementó en sus lenguajes se están usando directamente, modernamente ahorita en Go, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas bueno, ya mencionamos en esta charla, pero que cabe repetir es que, claro, hacer BIR no era un ingeniero como tal, no estaba metido en la industria, sino que era más un investigador. Los investigadores siempre hacen prueba de concepto, ¿no? Entonces eso un poco explica lo que decía Manuel, ¿no? Que al final prefieren construir una nueva prueba de concepto que es un nuevo lenguaje, ¿no? Y ya, y se acabó. Entonces, su principal logro de él es que su lenguaje eran prototipos de ideas, ¿no? Para lenguajes reales, por así decirlo, ¿no? O sea, los diseñadores de lenguaje real, en este caso, de industria, Go, por ejemplo, C# también, el director jefe del C#, que es Sander Hjelbert, se influenció totalmente en el compilador de Pascal. Entonces tomó muchas cuestiones de Pascal, ¿no? Entonces, y Go también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es el principal logro de Vir, ¿no? Que sus ideas hayan traspasado sus prototipos y se hayan puesto a servicio de lenguajes que están ahora ocupándose millones y millones de dispositivos, ¿no? Entonces, no todos los investigadores que crearon lenguajes así tuvieron ese gran premio, por así decirlo. Entonces, eso fue lo que le llevó, que fue el año 84, ¿no? Que ganó el Turing Award por un tema de influencia. Más allá que sus lenguajes sean ocupados en el mundo real, que sí lo fueron ocupados en la universidad, sus ideas impregnaron otros lenguajes que sí cubrieron el mundo de la industria, ¿no? Y esas ideas, como bien tú dices, el tema de módula, la capacidad de tener
código reutilizable a través de módulos, organizar el código a través de módulos fue algo muy revolucionario para su momento, en su época. Y bueno, todo lo que venía después con Oberon también, que era un diseño muy simple, que además no tan solo era un lenguaje, sino que también era un sistema operativo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones eran y prototipos que se construían de manera muy rápida por Vir y que después lo dejaba disponible para que, bueno, la gente que está construyendo cosas en la industria saque ideas de ahí, ¿no? Entonces, eso fue un poco la estrategia que hizo él y otras personas también en su época. Por ejemplo, Barbara Liskop también hizo algunas cosas con Clue, creo que se llama su lenguaje, donde se tomaron cosas como los data types, tipo abstracto de datos, bueno, que después lo tomaría Java, ¿no? Bueno, los investigadores en ese tiempo crearon lenguaje para ese tipo de cosas, ¿no? Que eran prototipos, ¿no? Y Bit yo creo que fue uno de los más famosos entre esas categorías de lenguaje, ¿no? Lenguaje nacido de la academia y que pudieron traspasar un poco las barreras de la academia a algo más extenso, ¿no? En este caso, la universidad, en ese sentido, desde el punto de vista de que Pascal se enseñó en muchos lados, ¿no? No todos los lenguajes de académicos llegaron a ese lugar, ¿no? Me gusta mucho esa parte que dijiste de por qué se le dio el premio Turing, o sea, que es que más que un logro técnico directamente por el que se le haya dado, es más por su influencia, ¿no? Creo que esa es la palabra con la que yo lo definiría a él, toda la influencia que tuvo, ¿no? Porque aunque no usemos nada directamente de lo que él hizo, o sea, no es como, por ejemplo, lo que hicieron, los que hicieron la parte de C o C++, ¿no? O incluso Lisp, aunque no lo usemos directamente hoy, tenemos todo lo que hemos, o todas las cosas modernas están bastante influenciadas por lo que él hizo, ¿no? Exactamente, y por eso quizás, de hecho, el Villen Strauss, que es el creador de ese no, no recibió el premio Turing, ¿no? Probablemente porque deben considerar que, claro, muchas de las ideas de C++ no son tan novedosas en ese sentido, ¿no? Sino que se ocupaban de otro lenguaje y las combinó, ¿no? Me llama mucho la atención esta distinción que hacen ustedes dos entre la parte de investigación y la parte de la ingeniería, ¿no? Yo nunca lo había visto así, como estos, de hecho ahorita ya acaban de formar en mi cabeza esos dos grupitos, ¿no? El grupo de los ingenieros, el grupo de los que implementan y el grupo de los investigadores, ¿no? Y creo que los dos son influyentes en nuestra, o sea, lo recordamos como influyentes, pero los recordamos por diferentes partes. Y estaba viendo ahorita sobre Oberon. Cuando yo leí leí un libro sobre Go y vi esto sobre su árbol genealógico, digamos, y en la vida había escuchado de Oberon. Leyendo un poquito más, veo que también metió ideas modernas, ¿no? Como la parte de extensión de tipos, ¿no? Me suena esto, no sé si a ustedes les suena así, pero parte de lo que permite es extender sus tipos y me suena algo así como a definir nuevas estructuras de datos o algo así sería, o se refiere más a hacer eso en tiempo de ejecución. No sé si ustedes lo han estudiado. Les voy a mostrar un poquito aquí el paper. De hecho, el paper de presentación se llama así, a ver, se llama presentación de Oberon, bueno, el lenguaje Oberon. Y bueno, aquí está, es de Niklaus Wirth. Y bueno, aquí resalta otra vez lo que estamos diciendo sobre él, ¿no? Que siempre buscó la simplicidad, ¿no? Y yo creo que algo que tú mencionas en tu libro, Camilo, es que en vez de desechar ideas pasadas, lo que él hacía era construir sobre las anteriores, ¿no? Pero yo lo veo en sentido inverso, más bien parece que lo que estaba buscando, que es en vez de construir más sobre las anteriores, estaba buscando simplificarlas al máximo posible, ¿no? Entonces iba buscando hacer cosas cada vez más simples. Y bueno, parte de lo que menciona aquí son los declaraciones de tipos y luego habla de los record types, ¿no? Que me suenan exactamente a estructuras, ¿no? Los record types, los record me suena igualito a las estructuras y supongo que parte de lo que habla de la extensión de record types se refiere a crear tus propias estructuras de datos, ¿no? Tus propias estructuras. Y bueno, sí, no sé si le suena eso o es otra cosa. Los record types son estructura de datos, sí. Son estructuras completamente, ¿no? Sí. ¿Tú has usado algo así, Manuel? En tu larga historia de programación, ¿has usado algo como Oberon o algo así?
aunque sí estoy Ya inventando. dije que yo empecé aprendiendo Basic y después salté a Módula 2 y Ajá, eso, ahí pues creaba records para todo lo que quería agrupar datos y tener los datos ahí para poder manejarlos bien y pasarlos como parámetros y demás. Y recuerdo que cuando entré un año del instituto en el que di con un profesor de matemáticas que me dijo, oye, si te gusta la programación, dice, yo tengo los compiladores de Turbo C y Turbo Pascal. O sea, y me dio una copia de cada uno y recuerdo eso, estuve aprendiendo conjuntamente tanto Pascal como C y en ese momento me llamó más la atención Pascal y fue al que le estuve dando un poco más de tiempo, ¿no? El C ya se lo di más tarde. Y recuerdo eso, la comparación, porque eran los dos de Borland, los dos tenían cosas que dejaban entrever que se habían copiado un poco el uno del otro, ¿no? Bueno, ya cuando pasé a Windows años más tarde, recuerdo que en C muchas veces tenías que poner Fast Call Pascal, que era una especie como de find para hacer las llamadas de forma óptima y era obligado, ¿no? Tenías que colocarlo ahí para algunas llamadas de interfaz gráfica. Y entonces ahí veía la influencia que tenían unos de otros, ¿no? Bueno, el Borland de Pascal en Windows se llamaba Delphi, que ese sí, bueno, hay mucha gente que seguro que le suena. Era lo típico para crear aplicaciones cuando no lo hacía en Visual Basic, pues se hacía en Delphi y tenía lo mismo, un constructor de pantallas para Windows, ponías todos los componentes y después código en Pascal. Y después hubo otro, pero ya no era tan conocido, que era el C++ Builder o C++ Builder, que era exactamente lo mismo, pero el código en lugar de escribirlo en Pascal, pues lo escribía en C++. Y bueno, yo recuerdo eso de mucha gente con la que hablaba que siempre era, oye, pues a mí Pascal me gusta más, ¿no? Porque es más simple, es más como pseudocódigo, ¿no? Que era lo que decía Mm. Camilo. Y empresas en las que conocía así un poco, bueno, aparte de lo típico de Clipper y de Base 3 Plus, que estaba muy utilizada en ese tiempo, me decían eso, que utilizaban Pascal para hacer cosas de forma rápida porque le servía vamos, podían utilizarlo de forma más rápida para crear software que no utilizando otro tipo de cosas. muy bien, entonces sí le has dado bastante de lo que hizo Birt, ¿no? Pero te digo, a Sí. Oberón, no, a Oberón directamente no, ¿no, verdad? Oberon recuerdo haberlo visto en una revista que compré, pero Ujú. no, o sea, como ya es que no, ni siquiera tenía internet. O sea, era o lo tenía algún profesor o lo tenía algún compañero o no había forma ni siquiera de comprarlo, ¿no? En aquel tiempo no Mm. circulaban tanto. Y recuerdo que mi padre, que estaba trabajando en una oficina, me dio un libro que era como un catálogo de software y veía los precios, eran prohibitivos al máximo. O sea, que no eran, o sea, decide, voy a comprarme un compilador de Basic o un compilador de Oberon o... Eso era inviable para una persona así como hobby o lo que fuese. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, y ahorita que estabas hablando de esto de Pascal, ya sí me dio la curiosidad de si podría probarlo yo, y me puse a buscar cómo correrlo y encontré esto, Free Pascal, que dice es un compilador open source para Pascal y Object Pascal. Y dice que estaría interesante echarle un ojito al lenguaje como tal. Yo nunca programé en Pascal, yo creo que yo empecé con C y ya de ahí no me moví. Pero hablando de esto de la simplicidad y de todo lo que... Sí, o sea, ¿creen que era un buen lenguaje para empezar, Pascal? Sí, ¿no? Por lo simple que Mm. parece. Sí, yo creo que una de las cosas también interesantes de Pascal era que, claro, como era muy similar al pseudocódigo, Ujú. no venía con esta cuestión de que, de C, por ejemplo, que influyó a muchos otros lenguajes, el tema de las llaves, por ejemplo, de apertura y cierre. Que, claro, para algunos programadores les gusta más eso porque tienen que escribir menos, pero es menos legible que el decir dem, de que comienza un bloque y después end, ¿no? Que es más fácil de leer porque es como inglés, ¿no? Pseudocódigo. Entonces era como otra escuela. Y yo creo que también resaltar algo importante, que al menos a mí me sirvió de BIR, es que, claro, yo no soy tampoco la época de Pascal ni de Módula, pero sí me sirvieron mucho sus textos, sus libros, para aprender cómo funciona un compilador. De hecho,
es un recurso muy útil como suplemento en ese momento cuando yo leía el libro El Dragón de Alfred Aja, que era bastante duro en ese sentido, es bastante más teórico. Ir a los libros de Beer era mucho más llevado a la práctica, ¿no? Mucho más fácil de entender, ¿no? Con menos teoría, de expresiones regulares y cuestiones así, ¿no? Entonces, Beer en ese sentido se enfocaba mucho más en la cuestión práctica de cómo diseñar el lenguaje. Entonces, para las personas que están interesadas en aprender a cómo se diseña un lenguaje, por ejemplo, la parte de la gramática fundamental, su libro, de hecho ese libro comienza con eso, ¿no? Con la gramática, de cómo después definir el análisis, el analizador sintáctico, primero el léxico y todo ese tipo de cosas, después cómo se crean optimizaciones a nivel más bajo nivel. Entonces, si te gusta el diseño de lenguajes, ese libro es útil, ¿no? Porque las técnicas que están ahí no están desfasadas en el tiempo, ¿no? O sea, el analizador léxico, el sintáctico es lo mismo prácticamente que se usa hoy a lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? De hecho, la parte de todo lo que es compiladores, gran parte de, como yo hablé hace unos tiempos con un amigo que se dedicó a esa área, a investigar, dice que gran parte de esas cosas ya están hechas, ¿no? En la parte de investigación. O sea, ahora se trabaja más en cuestiones más de cómo ser más compatible con un hardware en particular, una GPU en particular, pero todo el aspecto del frontend, por así decirlo, del compilador, ya es algo que está contraestudiado, ¿no? Entonces, ir a este tipo de documentos es bastante útil si te interesa eso. Porque al final yo creo que, no sé quién dijo esa frase, pero realmente tú aprendes un lenguaje o aprendes a programar incluso cuando has diseñado uno, ¿no? O cuando has entendido un poco cómo funciona un compilador, ¿no? Y el trabajo de aprender eso te da otra perspectiva, ¿no? Cuando tú escribes un lenguaje, estás escribiendo las palabras clave, la declaración de una variable, y sabes cómo funciona un compilador internamente, es otra forma te enriquece la forma de entender tu código, porque sabes lo que va a pasar al momento que tú le des a compilar, ¿no? Entonces eso yo creo que es una cuestión que lamentablemente hoy se ha perdido en las carreras de informática. De hecho, en algunas universidades se ha quitado la asignatura de compiladores y es algo muy triste, ¿no? Porque yo creo que la computación, la informática, la programación, los compiladores es el corazón de todo eso, ¿no? Es interesante eso que dijiste de que solamente aprendes a programar hasta que haces tu propio lenguaje, ¿no? Es bastante interesante. Muy bien, pues creo que es hora de ir cerrando, Manuel y Camilo. Creo que recordamos bastante bien todo lo que Beard hizo. Como resumen, ¿qué podemos decir? Parte de, o sea, inició su carrera, digamos, de experimentación con intentar hacer un compilador para Algol, ¿no? Y por ahí se empezó justamente a meter en la parte de diseño de lenguajes y diseño de, bueno, y creación de compiladores. Algo que me llama la atención ahí es que él lo divide, ¿no? Dice, lo divide completamente. Dice, una cosa es diseñar lenguajes y otra cosa es hacer compiladores. Cuando en nuestra cabeza esas dos cosas pueden ir juntas, ¿no? A los que hacen compiladores hacen lenguajes, pero no. Hacer un compilador es programar como tal, con técnicas específicas. Diseñar es un lenguaje, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y que yo creo que muchas veces va por el lado teórico también. O sea, diseñar un lenguaje es un montón de cosas teóricas. Luego, ¿qué más contribuyó a la parte de Pascal? Luego avanzó, o el sucesor de Pascal, Módula 2, y luego Oberon. Y esta parte de Oberon, que es no solamente... Que también objeto, ¿no? Y que es un sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo junto con un lenguaje de programación. Y bueno, como resumen de todo, como la parte que guió su carrera fue siempre la simplicidad, ¿no? La búsqueda de la simplicidad. Lo vimos ahorita en algunos de sus documentos y creo que es algo que tenemos que aprender de él, ¿no? Que es, lo platicábamos con Alex, lo platicaba con Alex en un en vivo de hace tiempo, que a veces los ingenieros lo que más buscamos es soluciones complejas, ¿no? Porque queremos demostrar que somos inteligentes y que, no sé, un montón de cosas, cuando justamente gente tan inteligente como Beard lo que hacen es irte hacia el lado de la simplicidad y hacerlo lo más simple posible, ¿no? Entonces creo que ahí fue avanzando. Parte de lo que tú dijiste en tu libro, Camilo, que me llamó la atención es que no se olvidaba de sus ideas viejas, sino que construía sobre ellas. No era solamente empezar a experimentar de nuevo, sino que construía sobre nuevas, y lo vemos en el avance de sus lenguajes, ¿no? Lo vimos en el avance de Pascal, de Módula 2, y luego Oberon y Oberon 2, ¿no?
Y finalmente, la última parte que me gustaría resaltar sobre su carrera es su influencia. Te digo que si yo lo tendría que resumir con algo, o sea, su vida y su obra es con la influencia que tuvo, ¿no? Con la influencia que logró, más allá de con logros específicos, ¿no? Aunque sí tuvo logros específicos, todos esos contribuyeron a que fuera alguien muy influyente y lo vemos hasta hoy, ¿no? Justamente Go es el resultado de eso. Y bueno, yo solamente quería ir por un punto de tu lado, del lado que comentaste hace rato, Camilo. Yo creo que más bien es un defecto que los lenguajes, o sea, yo estoy más del lado de él, no del lado de él, de que mientras más simples los lenguajes, mejor, mientras más simples son las cosas. De hecho, hace rato que hablaste tú de Guido van Rossum, Manuel, yo creo que ibas a mencionar esa parte, dijiste que Guido sufrió mucho por la parte de pasar de Python 2 a Python 3. Una de las cosas que tiene que tiene Python, a ver, déjame ver si lo puedo mostrar en pantalla, es su Zen, ¿no? El famosísimo Zen de Python. Y una de las cosas que dice Python y que no cumple, pero pues ahí se esfuerza bastante, es que, a ver, no sé si ya saben a qué parte me estoy refiriendo y que tiene que ver con esto de lo que Bird dijo. Aquí está, ¿no? Aquí está el Python el Zen de Python. Y por aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Solamente debería haber una y preferiblemente una sola forma obvia de hacer las cosas, ¿no? Se supone, les digo que Python lo dice y no lo cumple porque en muchas situaciones tienes un montón de formas de hacer las cosas y no es tan obvia la forma de hacerlo, pero yo creo que sí deberíamos buscar eso, ¿no? Buscar ir hacia cosas más simples y justamente bueno, estoy de acuerdo en que a veces hay lo que le llamaríamos en inglés nuances. Sí, tengo esa palabra, pero no sé cómo traducir, o más bien no me acuerdo cómo traducirla, que sería como una pequeña variación en las situaciones en las que te conviene usar más una cosa que otra, ¿no? Pero creo que si puedes eliminarla completamente y lograrla con una sola construcción, mejor. Entonces, creo que parte de por lo que C++ es tan temido, justamente, otro invitado aquí es Carlos Aro, me da mucha risa porque dice que algo de lo que pasa con C++ es que te causa post-traumatic disorder, ¿no? Y parte de eso es su complejidad, ¿no? La complejidad del monstruote que te enfrentas cuando tienes un lenguaje así. Entonces creo que, aunque es cierto que tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas y sí tener nuevas construcciones, nuevas cosas que te ayuden más como herramientas, ¿para qué quieres o sea, para qué quieres 3 tipos de cuchillos, por ejemplo, ¿no? O 3 cuchillos de diferentes colores cuando puedes tener un cuchillo que corte bien, ¿no? Yo voy por ese lado, ¿no? Que aunque hay que agregarle cosas a los lenguajes, no que carezcan de características para lograr lo que quieres, que no tengan de más, o sea, justamente, y bueno, y creo que eso es muy, muy difícil, ¿no? Es llegar al punto en el que tienes lo suficiente para trabajar, pero tampoco te estás pasando con chorrocientas características que no te sirven. Y ya, esa es mi conclusión del trabajo de Beard. Y les digo que la palabra que le pondría yo es influencia a él. ¿Cuál es su conclusión, Camilo o Manuel? ¿Quieres decir tu conclusión, Manuel? Yo creo que mi conclusión es muy similar a la tuya. O sea, Birza ha sido una persona muy influente, o sea, una gran influencia para todos los programadores, ya sea directa o indirectamente, porque incluso aunque no lo conozcas, su trabajo a través de ya sea documentos o la gente que te transmite la programación ya te deja o sea, un poco de la impronta esa de Birth a través del tiempo y a través de las generaciones y de los programadores que lo han ido aprendiendo y se han ido contagiando de ese espíritu, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo leí ese libro que referimos, ¿no? De estructura de datos más algoritmos igual programas. Y ya digo, es un libro al que voy recurriendo de vez en cuando porque me gusta ir leyendo sobre todo las primeras partes y siempre te da ese ánimo, ¿no? De, venga, la programación no es solo algoritmia, ¿no? Tranquilo que hay más cosas
Y eso ahora que, por ejemplo, estoy muy metido en la parte de modelar el mundo real para hacer programas y demás, o sea, es lo que más piden las empresas. Pues claro, esa idea de tomar la estructura de datos y tener en cuenta la estructura de datos e incluso sus ideas para intentar modelar mejor ese mundo real para tomar los datos que necesitas. Lo he visto como referencia en muchos libros de los que he ido leyendo también, que se basan en modelar datos, ya sea para escalabilidad o para otro tipo de historias, y siempre lo toman como referencia, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que dices, ¿no? Birth es una gran influencia y al final, pues, si tiene 3.000 citas en ACM, ¿no? De todos los trabajos que han ido referenciando los suyos, será por algo, ¿no? De acuerdo. Tú, Camilo, ¿cuál es tu conclusión? Sí, bueno, un poco lo que ustedes dicen, ¿no? En el sentido de que yo creo que el principal logro de un científico es que sus ideas perduren, ¿no? Más que su nombre. O sea, cuando ya sus ideas o sea, básicamente se usan como algo ya que está ahí, que es implícito, ese es su principal logro, ¿no? O sea, que ya se da por hecho ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que él hizo su labor, ¿no? Como fue un científico más que un ingeniero y que además se preocupó mucho en el aspecto educativo, ¿no? En ese sentido me gustaría resaltar mucho, porque su influencia a través de sus lenguajes, Pascal, Módula, Oberon, está clara, ¿no? Que se influyó a Go, a C# y a muchos otros lenguajes. Pero el aspecto educativo, sus documentos, yo le invito a todos, a la gente que le gustan los lenguajes de programación, a leer sus documentos. Sobre todo lo que dice Manuel, las primeras partes son las mejores, como comienza los capítulos, porque uno aprende mucho, ¿no? Es muy educativo. Y no hay que tener ese miedo o de que, bueno, este es un documento de Oberon o Pascal y quién usa estos lenguajes. No, es un tema de entender. Para entender tu lenguaje moderno tienes que entender un poco los lenguajes antiguos. Entonces, ese es el aspecto de la historia, ¿no? Te da mucho más contexto para saber lo que pensaba esa persona en ese momento, los problemas de esa época, para poder llevarlos, para poder entender mejor nuestros problemas actuales, ¿no? Así que Beer, yo creo que, bueno, no tengo mucho más que añadir. Una gran influencia en el aspecto de sus ideas y también en el aspecto educativo, ¿no? Fue una persona que nunca se olvidó de la importancia de la enseñanza y la enseñanza obviamente tiene que ver también con la simplicidad. Perfecto, pues sí nos deja grandes lecciones todo su trabajo, ¿no? Otra parte que se me olvidó mencionar es la parte que dijeron de que se agarraba un sabático y hacía cosas, entonces la importancia del tiempo libre, ¿no? Bueno, en primera el drive que tenía de él mismo hacer cosas, pero para lograr hacer esas cosas con las que pudo ser influyente, es muy importante pues que tuviera tiempo libre, ¿no? Y bueno, para cerrar ya, ahora sí, me gustaría decir que gran parte de lo que hablamos aquí viene del libro de Camilo que se llama Mentes Geniales. Mentes Geniales, lo voy a enseñar. Si quieren aprender más de esto, esto no es un comercial, pero yo creo que es un libro del que pueden sacar mucho. Y a ver, se los voy a compartir. Denme un segundito. Aquí está Mentes Geniales. Creo que en formato físico sí se puede conseguir aquí en América, pero tienes que pedirlo por Mercado Libre, no por Amazon. Yo lo compré por Mercado Libre y ya te llega de alguna librería de estas como Gandhi o así, me parece. Y bueno, lo que quiero resaltar del libro es que todas estas ideas que hablamos están todavía más condensadas y siento que es un libro bastante denso en información para entender los personajes de los que habla, y uno de los que hablas es Beard. Y la otra parte que a lo mejor ya he dicho que me gusta mucho de tu libro, Camilo, es, déjame compartir de nuevo, a ver si no rompo derechos de autor otra vez. El PDF Eh, ilegal el, que... PDF, el PDF ilegal que me descargué de tu libro. No, Ah, el torrent. el torrent. No, este es directamente de mi Kindle, que está aquí. Aquí está, mira, dice obras recomendadas, ¿no? Esta parte de obras recomendadas se me hace una joya del libro, porque si quieres aprender más de él, pues justamente tú condensas en poquitas páginas, condensas un montón de la vida y de la obra de las personas,
pero en la parte de obras recomendadas es, órale, si quieres aprender más, no te detengas, ¿no? Y aquí hay un montón de citas sobre, más bien de obras sobre las personas. Y ya, el segundo no comercial de esto, que, bueno, no sé si quieres decir algo de esto, Camilo, de esa parte del libro. Sí, que bueno, por favor no envíes el enlace del PDF. No, bueno, sí, una de las cosas simplemente añadir que en ese libro era, bueno, como bien tú dices, dar un poco las obras recomendadas de cada autor. Y cuando yo elegí a Beer, de hecho, me voy a contar una anécdota que es muy buena, porque yo me contacté con Beer. Como ustedes saben, yo tengo un newsletter donde entrevisto personajes importantes de la informática y he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos que están en el libro, por ejemplo, Leslie Lamport. Y yo contacté a Beer en octubre del año pasado por email y él muy amablemente me dijo, sí, bueno, envíame las preguntas, yo te respondo. Y después de un mes ya me dijo que, bueno, estaba un poco agotado, cansado, así que me pedía disculpas muy amablemente, que no me iba a poder responder las preguntas. Y después me entero hace poco que murió en enero, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero decir es que además de todo lo que hizo, también fue un buen tipo, ¿no? En el sentido de que muy amable, muy cordial, de ya a su edad, me imagino que ya estaba con mucho achaque, muy mayor, me respondió al instante, muy amablemente, y después se excusó de manera muy cordial, ¿no? Entonces, hasta el final, siempre se portó como una persona, como un caballero, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que hay que destacar también, el aspecto humano, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Sí, qué lástima que no te pudo contestar, pero sí, una gran persona que por lo menos, sí, yo en esa situación, con todo respeto, no te hubiera contestado nadita, y estando tan cansado, justamente, lo que hubiera hecho hubiera sido ignorar tu email, entonces Sí. eso habla bastante de lo Sí, amable sí. que era, ¿no? Lo amable que era. Sí, perfecto. Y bueno, les digo, el segundo no comercial va sobre el próximo libro. Bueno, Que todavía no está el PDF. Todavía no se lo ha Pues, pasado. Manuel. sí, eso tendría que pasarlo yo. así, aquí ya pasamos el PDF, Manuel. Pero bueno, el segundo libro es el de Manuel, que habla sobre historias de lenguaje de programación. Ya hay una primera parte que es sobre los años 1940-1959. Supongo que lo hiciste de 20 años. Bueno, creo que ya nos contaste un poquito la historia, ¿no, Manuel? Que la idea original era hacer un solo libro, pero te diste cuenta de que te ibas a tardar 20 años en sacar un solo libro, entonces lo fuiste dividiendo Sí, por épocas, ¿no? sí, es que no quería hacer un libro como el de Donald Knuth, ¿no? Que lleva ahí escribiendo de Art of Programming durante décadas, ¿no? Y todavía no ha terminado el pobre hombre. Y entonces mi idea era, vamos, que me lo sugirió Norberto, porque cuando estuve hablando con él dije, "Uf, el libro se me va a eternizar", y me dijo, pártelo. Yo voy sacando de décadas y bueno, en principio iba a empezar en los años 40, pero es que realmente en los años 40 no hubo movimiento de lenguaje de programación. Fue algunas ideas y un poco el despunte, pero no hay gran cosa. Y en los años 50 pues ya empezó a surgir algo, ¿no? Que Ujú. realmente donde está el punto de inflexión yo creo que es en 1959, que ahí es donde se produce COBOL, Algol, Fortran empieza a hacer más utilizado, los computadores empiezan a ser más potentes. Yo situaría ese punto en la historia como el del punto de inflexión en el que la cosa empezó Despega. a subir de forma, eso, empezó a despegar y donde empezó a tener sentido la ley de Moore, ¿no? Que decía de cada año se van duplicando el número de transistores y la potencia de los computadores, incluso eso, las características de los lenguajes bueno, incluso el número de lenguajes de programación, ¿no? Va despegando a medida que va avanzando los años. Perfecto. Sí, por eso abarca 2 décadas, digamos, ¿no? Porque en el 40 no hubo tanto movimiento aunque empezó a surgir. ¿Ibas a decir algo, Camilo? Vi que te desmuteaste. No. ¿No? Perfecto. Pero bueno, entonces por eso abarcas 2 décadas y supongo que en los siguientes vas a abarcar menos, ¿no? Vas a abarcar aquí una década del 60 al Sí, 69. en este me lo jugué porque realmente este va a ser el doble de tamaño del libro anterior, en lo que es extensión.
Y me la he jugado sacando la década completa, pero en la siguiente tengo que decidir si saco la década completa o la vuelvo a La, partir si- la, porque los años la 70 ya, siguiente es como dice. interesante. Sí, sí. La siguiente es interesante, la década 70. Y ahí C es y toda la revolución de C. exacto. Ahí es donde iba justamente. Aquí pues se va a hablar de cosas como justamente como Basic o Algol o Lisp. En el siguiente libro que vas a sacar, que esperemos que sea este año, Miguel, digo Manuel, no esperamos que no te Está tardes colocando un año. presión ya. Exacto, ya presión para que saques el siguiente. Es donde vas a hablar de BIRT, ¿no? De BIRT y de Pascal, Claro. de Módula 2 y todas esas cosas, ¿no? Pero deja que termine este, o al menos. ¿no? Bueno, si le das ahí a la lengüeta de contenido se ve toda la extensión. Sí, Todo a depende ver, de la venta. ¿dónde está? Bueno, justo donde está la zona de información se ve ahí una lengüeta de poner contenido o content. Es que lo A tenía No, ver, así es encima. content, arriba. aquí. Ahí. Aquí está introducción, los años 60, RPG, Bell, SAP y las macros, expansión de la caída de Algol, GAT, MAD y MAD1, COBOL 60 y 68, inteligencia artificial y Lisp, la patente Commit, cadenas de texto y patrones, evolución de Fortran, APL, Simula, Euler, CPL y BCPL, Runcom y Multics, JOS Telecom, OMS. Está grande, Manuel. 28 capítulos y todo, ya está completo, ya están, ya Bueno, son los capítulos los tengo hechos, tengo toda la información ahí en bruto y ahora le estoy dando el toque narrativo para que tenga un poco de cohesión. Muchas veces o sea, tienes muchos datos inconexos, pero intentar hacer una narración con todo eso, hilándolo y que tenga sentido. Porque otro de los problemas que he encontrado en nuestra profesión es que hay mucha historia y muchos datos, pero dependiendo de dónde vayas, pues unos te dicen unas cosas, otros te dicen otros y los datos son en la mayoría de sitios incorrectos. O sea, tienes que ir hacia las fuentes escritas, o sea, los papers y todo bueno, la fuente, ¿no? Para asegurarte de que todo lo que dicen es correcto, porque eso, muchos documentos que he encontrado incluso se contradicen, ¿no? Entrevistas de la historia oral, ¿no? De los personajes que te van diciendo los datos y de repente ves que ese dato se contradice con otro que tienes de un paper y en base a, bueno, ¿y a qué le doy más prioridad, ¿no? O cuál es correcto y cuál no. Y claro, el discernir ahí, pues te tienes que basar, pues... vamos, tengo un hermano que es historiador, ¿no? Y le pedí consejo de qué hago en esta situación, ¿no? Y ya me dio algunas pautas para seguir y bueno, ya voy solventando algunas dudas, ¿no? perfecto, Manuel. Pues bueno, ahí esperamos. Entonces, y perdón por poner presión para que saques el siguiente cuando todavía estás. Bueno, pues vamos a cerrar. No sé si quieren cerrar con algo más. Bueno, sobre el libro de Manuel, hace un tiempo lo entrevisté en el podcast y habló bastante, bueno. Así que Manuel, ahí hablaste bastante de tu libro, de la década del 60. Así que ahí igual puede la gente ahondar más en el tema, ¿no? Perfecto. Ya lo puse en el chat y también lo pongo aquí por si alguien lo quiere copiar visualmente, pero bueno, aquí está. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos. Estuvo muy interesante y creo que me fui con una idea bastante clara de lo que logró Birt y de cuáles son los puntos en los que influyó, ¿no? Entonces, dice aquí Humberto que espera el enlace del PDF. Ya ves que estás dando malas ideas, Camilo. Eso nadie lo había pensado hasta que tú lo dijiste. Pero Nadie lo había pensado. no lo había pensado. No. Claro. Esperemos que sí se puedan dar más frecuentemente estas charlas de domingo sobre diferentes temas. También la disfruté mucho. Pues muchas gracias a los dos y estamos hablando pronto. Bueno, Que muchísimas descansen. gracias por la invitación. Ya es casi la 1 de la mañana ya, ¿no? Sí. Y Así mañana hay que trabajar. Bueno, se supone. Gracias a los dos. Que descansen. Bueno, chao. Que estén bien. Chao. Adiós.